no sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2000. Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Gloria a Dios, muy buenas tardes mis amados hermanos, que Dios bendiga su vida y pues vamos a orar porque quiero avanzar lo más que pueda, ¿verdad? En este tema que vamos a continuar hoy en este día, como tú estás viendo ahí en tu pantallita, en tu teléfono, en tu computadora, no sé por qué medio lo estés viendo, pero gracias a Dios porque ha proveído lo necesario, ¿verdad? Hablando de estos medios para poder llegar, hermanos, hasta sus hogares, ¿verdad? Pero sobre todo a sus corazones, porque su celular, su computadora los pueden llevar a cualquier lugar, ¿verdad? Entonces yo te invito a que abras, mi hermano, tu boca y que sean las palabras que salgan de lo más profundo de tu corazón, ¿verdad? Y le pidamos al Padre que nos hable. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti, Señor, en esta hora, dándote gracias, Señor, porque en tu grande misericordia, Señor, nos has dado nuevamente la oportunidad de venir, Señor, a esta tu mesa en la cual tú nos has invitado para seguir comiendo de ese alimento espiritual que es tu palabra, la cual creemos, Señor, que toda palabra que viene de tu boca, Señor, no regresa vacía, sino que continuará haciendo la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que hables a mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, a entender, Señor, tu palabra, que siga abriendo mi entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, y así poder entender tu palabra y que me ayude, Señor, a obedecerla en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, asimismo que tu Espíritu Santo sea el encargado de sellar tu palabra, Señor. No solamente en mi mente, Señor, sino en mi corazón también, Señor. Para poder, Señor, llevar a cabo esa obra la cual tú has comenzado en nosotros de predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Me pongo en tus benditas manos pidiéndote, Señor, que sigas derramando una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, y magistral, Padre, sobre tu siervo, pero también sobre tu pueblo, Padre, para que podamos entender cada día más claro, Señor, tu palabra, y que a través de tu palabra nos sigas limpiando y nos sigas afirmando nuestros pies sobre la roca, y que la fe que tú has depositado en cada uno de nosotros, esa fe, Señor, siga en aumento, esté viva, Señor, que vaya acompañada con esas obras, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, por bendecir a tu pueblo con tu presencia y con tu palabra, y por estar respaldando, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Pues el nombre del tema, como lo acaban de ver, esto es algo que regresé, hermano, es un tema que habíamos comenzado, pero el nombre del tema es Si oyes mi voz, parte 2. Ese es parte 2, el día que vamos hoy a hablar del mismo tema, ¿verdad? Si oyes mi voz, que fue el tema que compartimos hace 8 días, que fue cuando iniciamos, pero hoy vamos a continuar con este tema por el cual yo le puse Si oís mi voz, parte 2, ¿verdad? Porque hablábamos, hermano, hace 8 días de todo lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y que a través del mensaje a las 7 iglesias, Dios quiere enseñarnos algo. Entonces, y de cada mensaje de las 7 iglesias, Dios puso en mi corazón precisamente el sacar algo, ¿verdad? Que es de bendición para nuestras vidas.
pero yo quiero decirte, dice, si oyes mi voz, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ¿por qué si oyes mi voz? Porque hay un enemigo, hermano, que está hablando, ¿verdad? También al mundo entero y que lo está haciendo pues con el propósito de engañar a la mayor, la Biblia dice que aún a los escogidos. Entonces nosotros debemos estar alerta por todo lo que está sucediendo. Y parte de eso, de lo que veíamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 2, ¿verdad? Bueno, antes de ver eso, lo que dice en la escritura en el libro de Génesis capítulo 3, Dios le pregunta a Adán, ¿verdad? Cuando Adán le dice, es que estaba desnudo, oí tu voz en el huerto, estaba desnudo y vi que estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, es algo, hermano, que nosotros debemos estar alerta, ¿verdad? De qué doctrina estamos recibiendo, qué enseñanza estamos recibiendo, porque hay muchas doctrinas de error, de engaño, ¿verdad? Que están moviendo en el mundo entero. Y pues ciertamente, mi hermano, Dios quiere que estemos alerta, que estemos preparados por lo que está sucediendo, hermano. Recuerda que Dios nos enseña a través de su palabra que hay muchas doctrinas de error, de engaño que están moviendo y pues nosotros debemos de estar alerta, estar despiertos para no ser engañados por parte del enemigo. Entonces yo voy a ir avanzando rápido algunas diapositivas que vimos la semana pasada, porque algo que el Señor también nos ha mostrado, hermano, porque nos habla veíamos que nos enseña el Señor en la Escritura, hermano, que antes de que venga el Señor vendrá una gran apostasía sobre el mundo entero, hablando de la iglesia, pues no en el mundo, sino a la iglesia, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos estar alerta. Entonces, quiero ir pasando las diapositivas de acuerdo a lo que vimos la semana pasada. Génesis 3:9, eso ya lo vimos ahorita. Apocalipsis capítulo 2, verso 2, dice la escritura, dice, yo conozco tus obras, y hablando a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Pero ahí dice que esta iglesia, hermano, está probando a los que se dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Entonces nosotros, hermano, tenemos que estar alerta para estar discerniendo, hermano, ahora sí que entre los 5 ministerios que Dios dejó, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero también los 5 antiministerios, ¿verdad? Que se están moviendo a la par de los verdaderos, pero ellos con el propósito de engañar a la gente, y los ministerios verdaderos del Señor son con el propósito de edificar, hermano, a la iglesia, de prepararla, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Y veíamos, hermano, en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de la cola que dice, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y ya veíamos, hermano, que la cola nos habla de los falsos profetas también, ¿verdad? Que se están manifestando. Jesús mismo dijo en Mateo 24 que vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, y es nosotros, hermano, que tenemos que tener cuidado con todo eso. Aquí en Isaías capítulo 9, verso 14, nos habla, dice, el Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de la palmera y el junco en un mismo día. El anciano y venerable es la cabeza y el profeta que enseña la mentira es la cola. Y tú ves en el libro de Ezequiel capítulo 13, ahí nos habla de los falsos profetas, de los falsos pastores, hermano, de lo cual nos habla de los 5 antiministerios. Me estoy yendo un poquito rápido porque vamos a entrar al tema. Dice, entonces Dios en un solo día eliminó a los líderes jefes de Israel y a sus profetas mentirosos. Los jefes engañaron a este pueblo y confundieron a toda su gente. Hermano, eso no solamente sucedió en esos tiempos, sino que también en estos tiempos está sucediendo lo mismo. A través de esos 5 antiministerios que están moviendo. Entonces, ya vamos a ir un poquito entrando al tema. Dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 1 y verso 1. Como vemos, en el pasado Dios habló a nuestro pueblo muchas veces y de diferentes maneras por medio de los profetas. Ahora que estamos en los últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien escogió para que fuera dueño de todo lo que existe. Amén. Y aquí vemos en 2 Timoteo 2:19, dice, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Eso ya lo compartimos, hermano, por eso nada más te estoy leyendo las diapositivas. Eso ya lo vimos en el tema de la semana pasada. Si lo quieres buscar, hermano, ahí en el Face, lo puedes buscar con libertad, ¿verdad? Para que veas todo lo que el Señor estuvo hablando. Y ahorita solamente estoy pasando las diapositivas. Dice, no obstante el sólido fundamento de Dios permanece firme,
Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Amén. Entonces Dios, hermano, te ha puesto un sello en ti y Él te conoce. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 es donde está esta cita, hermano, fue la que el Señor me dio precisamente para ver este tema, ¿verdad? De si oyes mi voz, dice, entonces yo estoy a tu puerta y llamo. Hablábamos, hermano, que este es un llamamiento personal, ¿sí? Te vuelvo a exhortar para que busques ese tema, si oyes mi voz. Ese es el tema de la semana pasada. Si oyes mi voz, velo, escúchalo con calma, hermano, y vas a ver que va a ser de grande bendición para tu vida, ¿sí? Te vuelvo a decir, porque hay una voz extraña que está hablando también. Dice, dice, si yo estoy a tu puerta y llamo, si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Dios hablando. Recuerda que en Génesis capítulo 3, hermano, en Génesis capítulo 4 dice la escritura que el pecado también está a la puerta. Entonces el pecado también está tocando, hermano, para hacerte caer y sabes que el pecado, hermano, es el aguijón de la muerte, ¿sí? Entonces ten cuidado con eso, ¿verdad? Eso nos menciona el libro de 1 Corintios capítulo 15, verso 52 en adelante, cuando dice la escritura que el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces tengamos cuidado con eso porque el pecado también está, hermano, al acecho, ¿verdad? Y muchas de las veces, ahora sí que en ti está en tomar la decisión. Si le sigues abriendo la puerta al pecado, dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Mala dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y es el mismo el que te está tocando a tu puerta, hermano, para que tú le abras. Y aquí dice que si tú le abres, Él va a entrar, hermano, y va a cenar contigo. ¿Por qué, hermano? Porque es algo en lo cual nosotros debemos de estar alerta, porque hay una cita, hermano, que tocábamos y me llamó también mucho la atención, porque esas fueron las citas, Apocalipsis capítulo 3, 20 y esa de Cantares capítulo 5 y verso 2. Cuando habla, hermano, de la amada, dice que oyó una voz, dice, en medio de mis sueños, mi corazón despertó y alcancé a oír una voz. Era la voz de mi amado que estaba a la puerta. Pero si tú sigues leyendo, hermano, como vemos, esto es algo que debemos nosotros, hermano, estar alerta, porque aquí nos habla, hermano, yo te decía, casi sin temor a equivocarme, que está hablando de la iglesia apóstata, en la cual Dios le está hablando a toda la iglesia, pero es la iglesia apóstata que también, hermano, está oyendo la voz del Señor, pero dice que la oye como muy lejana, en otras palabras, como que tiene por tardanza la venida de Cristo, hermano, por su amada. Y aquí dice, alcancé a oír una voz y era la voz de mi amado que estaba a la puerta. Y le estaba diciendo, amada mía, mi preciosa palomita, déjame pasar. Tengo la cabeza bañada en rocío, me corre por el cabello la lluvia de la noche. Y ella, hermano, empieza a justificarse, empieza a poner pretextos, en pocas palabras, hermano, y es en lo que nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado de no caer en ese acomodamiento, de poner pretextos al Señor, hermano. Si Él nos está hablando tan claro, que nos preparemos, hermano, para su venida, porque cada día su venida está más cerca. Dice la escritura que nuestra salvación está más cerca de cuando nos convertimos, hermano. Entonces es algo que tenemos que estar alerta. Sin embargo, ahí tú puedes ver que esta mujer, hermano, que es figura de la iglesia, lo que te estoy diciendo, la que se queda, empieza a decirle, es que ya me acosté, ya me desnudé. Y es algo que, hermano, lleva un paralelismo de esta cita con la cita, hermano, que menciona precisamente en la iglesia apóstata. Una iglesia que cree que tiene todo, hermano, que ya no tiene necesidad de nada y que dice, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Ese es un paralelismo, hermano, de esta iglesia, o sea, de la amada, de esta mujer, ¿verdad? Pues sabes que la Biblia nos habla, cuando habla de mujer, habla de iglesia. Entonces, cuando vemos al mensaje a la iglesia de la Odisea, hermano, que es la iglesia apóstata, la que se va a quedar es la iglesia que se cree que ya lo sabe todo, que no tiene necesidad de nada. Pero, hermano, yo quiero irme al paso. Es algo que te estoy adelantando, ¿verdad? Pero es algo que está relacionado con la iglesia apóstata.
porque al final de cuentas, hermano, se da cuenta de que el amado le estuvo hablando, ¿verdad? Y empezó a poner pretextos, es que ya me he desnudado, me he desvestido, ¿cómo voy a vestir nuevamente? Me he lavado mis pies, ¿cómo? Hermanos, en pocas palabras, es una mujer floja, perezosa, que ya no se quiso levantar para asearse, hermano, para vestirse, para asearse. Y tú sabes, hermano, que el Señor viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, una novia, hermano, que esté vestida. Por eso el Señor nos ha hablado acerca de las vestiduras. Y recuerda que Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 dice la escritura: gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero, y a la esposa o a la novia, hermano, se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las acciones justas de los santos, hermano. Entonces, la novia tiene que estar vestida para cuando su amado venga. Esta mujer estaba desvestida y no se levantó, hermano, para vestirse. No se levantó hermano, para calzar nuevamente sus pies para recibir al amado, sino que empezó a poner muchos pretextos. Y así nosotros, hermano, tal vez nos encontramos poniendo muchos pretextos, hermano. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué hago esto, hermano? ¿Para qué me dejo de hacer lo malo? Mejor sigo haciendo lo malo. Y cuando la Biblia, hermano, nos enseña que nosotros tenemos que hacer lo bueno. Entonces, yo te lo dejo eso en tu corazón, mi hermano. Y vamos a entrar, hermano. Veíamos algo de la iglesia de Éfeso, y sin embargo hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y yo les, hermano, pues te exhorto nuevamente, busca ese tema si oyes mi voz, porque quiero entrar de lleno a esto. Y es algo, hermano, que cuando vemos la escritura, a veces es necesario, hermano, que nos paremos, hermano, donde el Señor nos llama. Hay veces que abrimos la Biblia, hermano, y de repente, sí, dice el Señor, párate ahí. Y tú dices, pero ¿qué me quiere decir o qué me quiere mostrar aquí el Señor? Pues vamos a ver, hermano, parte de lo que quiere Dios mostrarnos, porque es muy importante, hermano. Son cosas que vienen. Quiero tomar la cita de Apocalipsis capítulo 1 y verso 1. Dice la escritura: la revelación que Dios le dio a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo se la reveló a sus siervos, se la reveló a sus siervos para anunciar, por medio de su ángel, para anunciar las cosas que habrán de suceder, hermano. Entonces, estas cosas, hay cosas, hermano, que ya están sucediendo, pero que conforme ya inicia, hermano, el tiempo de Dios para la venida de Cristo, yo quiero decirte algo, y tal vez muchos, hermanos, no lo reciban, pero yo solamente cumplo, hermano, con darte el mensaje. Porque la Biblia nos habla, hermano, que lo que hizo el pueblo de Israel nos sirve a nosotros como enseñanza. Eso dice en 1 Corintios capítulo 10, hermano, que lo que le sucedió al pueblo de Israel a nosotros nos sirve como enseñanza para que no caigamos, hermano, fíjate, ahí dice para que no hagamos los mismos errores, para que no caigamos, hermano, en lo que el pueblo de Israel cometió, ¿verdad? Nos sirve como advertencia. Pero cuando nos habla, hermano, acerca de la iglesia primitiva, la iglesia, hermano, que fue comprada con la sangre del Cordero que Él derramó en la cruz, que nos dice en 1 Pedro capítulo 1 y verso 19, que no fuimos comprados con oro o plata, que son perecederos, sino con la sangre preciosa del Cordero, hermano. Esa iglesia, hermano, que nació del costado del Señor cuando el soldado, hermano, le clavó la flecha, hermano, en el costado a Jesús, y dice que salió sangre y agua. Y eso nos habla, hermano, del nacimiento de la iglesia, de Jesucristo, la que Él compró, hermano, con su sangre. Y que esa iglesia, hermano, que el Señor mismo estuvo enseñando. Por eso el Señor escogió a 12 hombres, hermano, a 12 discípulos, que al final, hermano, son los apóstoles del Cordero. Pero que Él los estuvo enseñando, los estuvo preparando, hermano, para que a través de esos 12 personas, de esos 12 hombres que el Señor escogió, hermano, preparara, hermano, a la iglesia.
Entonces Dios, antes de hacer algo, hermano, Él levanta, Él prepara. Y en este caso Él escogió a esos 12 apóstoles, que son los apóstoles del Cordero, para preparar, hermano, a la amada. Por eso nos habla de los 5 ministerios. Y a unos les dio el don de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero como vemos, hermano, Jesús, en él, hermano, se evidenciaron y trabajaron los 5 ministerios en Jesús, porque Él fue todo ello, hermano. Él llevó a cabo todos esos ministerios. Entonces, yo quiero entrar, hermano, en este mensaje. Recuerda, hermano, estamos hablando prácticamente de lo que Dios me mostró para trasladarlo a ti, hermano, el cual yo le pido a mi Padre Dios y que por medio de su Espíritu Santo te abra el entendimiento y podamos, hermano, ser bendecidos. Recibamos, hermano, esta agua, hermano, que no es la temprana, es la que el Señor nos está dando antes de que sucedan las cosas, pero la tardía, hermano, es cuando ya, una vez que, hermano, que le envía el agua tardía, ya una vez que germinó, hermano, y creció la planta, que dio fruto, o sea, para que creció, ¿verdad? Y esta lluvia tardía es la que le hace falta precisamente, hermano, a la siembra que ya creció, hermano, que ya espigó, pero es la lluvia tardía la que está esperando, hermano, la iglesia para dar ese fruto que Dios está buscando de uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces Dios está derramando de esta agua, hermano, para que tú puedas dar ese fruto. Los que saben, hermano, acerca de la siembra saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y dice la escritura, dice, no tengas miedo. Esto es lo que, hermano, es alguna exhortación para la iglesia. Y nos está anunciando, hablamos de la iglesia de Éfeso, pero tengo esto, primeramente le dice, pero la reconoce, hermano, como una iglesia trabajadora, ¿verdad? Dice, pero he hallado esto en ti, que estás probando a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que los has hallado mentirosos. Y después le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. He visto que ya no me amas como al principio cuando te hiciste cristiano. Por lo tanto, empieza a exhortarlo, ¿verdad? Para que volvamos, hermano, a nuestros principios. Como les decía, yo puse, como testimonio de lo que Dios, hermano, hizo, que no fue fácil. Y el hecho de que esté aquí, hermano, es porque el Señor ya me pasó por un proceso. Ya me pasó por un proceso, hermano, y por su misericordia estoy aquí. A esta segunda iglesia, hermano, que es la iglesia de Esmirna. Si tú ves a la primera iglesia de Éfeso, le dice, pero yo he visto que has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hecho mentirosos, pero también le dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y a esta iglesia de Esmirna, hermano, a esta iglesia de Esmirna el Señor le está diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿De dónde viene el miedo, hermano? Yo quiero, porque ahí vamos a hacer casi, hermano, vamos a estar en esa cita, pero porque en esa cita Dios nos va a hablar de muchas cosas. A esta iglesia de Esmirna el Señor le está diciendo, no tengas miedo. Y cuando yo me detengo, no tengas miedo. Si la Biblia nos enseña, hermano, que Dios dice a través de su palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo? Porque el miedo no viene de Dios, hermano. El miedo no lo dio Dios, sino que el miedo, hermano, es una semilla. Déjame te digo esto. El miedo es una semilla. Recuerda, hermano, que el diablo también es un sembrador. Ah, caray, pero ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cómo que el diablo también es un sembrador? Porque lo vemos en la escritura, hermano. Lo vemos en el libro de Mateo capítulo 13, verso 25 en adelante, cuando habla del trigo y la cizaña. Ahí tú puedes ver, hermano, que el diablo también es un sembrador, que se ha encargado de sembrar su semilla, su mala semilla, hermano, en el corazón del hombre. Para no extenderme mucho, dice ahí la escritura, hermano, cuando habla del trigo y la cizaña. Ahí vemos pues que el diablo es un sembrador. Dice que vino también, llegan los ángeles y le dicen al buen hombre que sembró la buena semilla en su campo, que es figura de Jesús.
Y le pregunta, ¿qué acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Sí, también sembré buena semilla en mi campo, pero vino el diablo, dice, vino el enemigo. Y tú sabes que el enemigo de Dios, hermano, es el diablo, y el diablo es enemigo de nosotros. Entonces dice, hay unas versiones que dice claramente, el diablo vino y sembró su semilla también en el campo. ¿Pero por qué? Porque el hombre se quedó dormido, dice ahí la escritura. Entonces, cuando nosotros dormimos, hermano, ahí corremos peligro. ¿Por qué? Porque puede venir el diablo, hermano, y va a sembrar su semilla también en nuestros corazones. Y una de esas semillas que el diablo sembró es el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que fue el miedo? Porque tú lo ves en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre desobedece a Dios, Dios, hermano, te lo vuelvo a repetir, y para mí, hermano, no me es molesto volver a repetir lo que Dios nos ha estado enseñando, hermano, como decía el apóstol Pablo, porque es necesario, hermano, de que recordemos, de que el Señor nos vuelva a repetir, hermano, recordar la palabra de Dios. Y dice la escritura que cuando Dios llamó a hermano, después de que el hombre pecó, recuerda que Dios lo sabe todo. Dios conoce toda palabra que va a salir de nuestra boca aún antes de que salga de ella, hermano, pero Dios la examina todo y nos advierte y nos dice, no lo hagas. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, hermano, él sabía que había pecado. Y la Biblia nos enseña, hermano, que nosotros, hermano, debemos de confesar nuestros pecados, ¿sí o no lo dice la escritura? Porque si ocultamos el pecado, dice la escritura que no vamos a prosperar. El que oculta su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia, hermano. Y lo que Dios esperaba, hermano, él sabía que el hombre había pecado, él esperaba que el hombre viniera arrepentido, hermano, con un corazón arrepentido y le pidiera perdón a Dios, pero lejos de pedirle perdón a Dios, dice que se fue y se escondió debajo de una higuera. Entonces Dios le habló al hombre y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué fue lo que le dijo Adán a Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Oí tu voz en el huerto. Tuve miedo. Porque se vio desnudo. Y tú ves, hermano, que acaso Dios cuando hizo al hombre lo hizo o lo formó con miedo. No, mi hermano. Dios lo hizo íntegro, lo hizo perfecto. Eso dice en el libro de Eclesiastés capítulo 7 y verso 29, que cuando Dios hizo al hombre lo hizo perfecto, íntegro, recto, pero el hombre se desvió. Entonces el miedo no viene de Dios. Por eso te digo, hermano, que dice la escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo. Lo está previniendo, hermano, para lo que viene. Así nosotros, hermano, el Señor nos está avisando lo que viene sobre nosotros. Porque hay mucha gente, hermano, que tiene miedo a la persecución. Aun cuando reciben a Cristo, hermano, reciben, como dicen en la siembra de la semilla, hermano, la primera semilla que fue sembrada junto al camino, dice que bien, cuando da la interpretación Jesús, dice que reciben la palabra con gozo, con alegría, hermano, pero viene el diablo. Hay una versión que dice, viene el diablo y le roba la semilla. Hay otra versión que dice que vienen las aves, hermano, y y roban la semilla. Y es gente, hermano, que, amén, reciben la palabra de Dios con gozo, pero llegan a su casa y empiezan a tener la persecución, hermano. Empiezan a sufrir esa persecución y ya, llegan con tanto gozo, con alegría a la casa, hermano. Y le dicen, ¿sabe qué? Soy cristiano. ¿Cómo que ya te volviste cristiano, hermano? Y nosotros hemos escuchado tantas veces, hermano. Mira, cuando familias, hermano, tienen problemas, hablando de que el esposo es un drogadicto y las mujeres últimamente, hermano, también se han hecho adictas a la drogadicción. Y los hijos, hermano, no se diga. Porque no todos, hay papás drogadictos, mamás drogadictas, hermano. Pero hay hijos, hermano, y como ven el ejemplo de los padres, pues los hijos siguen el mismo ejemplo. O hay, hermano, papás que no tienen ese problema, hermano, con los vicios, pero desafortunadamente los hijos, hermano, se juntan con gente que tiene ese problema, hermano, y se hacen igual.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? Que mucha gente que aún no conociendo de Dios busca ayuda, hermano. Busca ayuda. Y oyen por ahí, mira, ¿sabes qué? Busca gente cristiana porque ellos les pueden ayudar. Y hermano, pues uno lo que hace es solamente predicar a Jesús. Se los presentamos, hermano, como nos lo presentaron a nosotros. Le hablamos de Él, de su muerte y resurrección, del único mediador entre Dios y los hombres, que Él es el pan de vida, hermano, que Él es el único que puede sacarlos de esa situación o condición en la que se encuentran. Y hermano, el Señor los toca y vienen a la iglesia, pero cuando llegan a la casa, hermano, y dicen, ¿sabes qué? Soy cristiano, gloria a Dios, amén, aleluya. Y sabes, hermano, cómo nosotros hemos escuchado la respuesta de esas personas, fíjate, que han pedido ayuda. Y les hemos dado el mensaje de salvación, hermano, y este muchacho lo recibe, pero cuando llega a la casa, hermano, y le dice eso, ¿sabes qué dicen? Te lo digo porque nosotros les hemos escuchado las palabras que salieron de sus papás. Ya te hiciste cristiano. Prefiero verte muerto a que continúes igual, a que continúes siendo cristiano. Y desafortunadamente, hermano, ¿qué pasa pues? Entonces, ¿a quién le piden ayuda? ¿Qué es lo que esperaban esos papás, hermano? No es posible que primero pidan ayuda al Señor, el Señor lo libera, hermano, lo saca de eso y de repente, hermano, por temor, dejan la iglesia, se van. Cuando el Señor está diciendo a Esmirna, no tengas miedo, dice, de lo que vas a sufrir. El Señor nos está anunciando, hermano, que va a venir, muchos ya están pasando, hemos pasado, hermano, pero lo que viene es algo fuerte. Por eso la amada del Señor, la iglesia del Señor tiene que estar preparada, hermano, para lo que viene. Porque aquí está, hermano, en este versículo. Ahora, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Y ciertamente, hermano, dice la Escritura, en el libro Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, cuando habla acerca de los hijos de Isaacar, hermano, que son expertos en discernir los tiempos, con conocimiento, hermano. Entonces no solamente son expertos en discernir los tiempos, sino que también sabían, hermano, lo que tenían que hacer. Por eso, hermano, busqué este versículo, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. La iglesia tiene que tener, hermano, el discernimiento para conocer los tiempos que estamos viviendo, hermano. No solamente los que estamos viviendo, sino los que vienen, porque vienen cosas muy fuertes para la iglesia. Es lo que quiero, hermano, lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dice la Escritura, y en aquellos tiempos dice, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento, hermano, de lo que Israel debía hacer. En otras palabras, hermano, nosotros, hermano, como iglesia, tenemos que tener el conocimiento de cómo vamos a reaccionar, hermano, de cómo vamos a responder cuando vengan esos tiempos. Porque ya iniciaron, hermano, la persecución ya inició. Aunque muchos no lo quieran creer, la persecución ya inició. Y ahora preguntémonos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque el Señor nos está avisando qué es lo que viene o qué es lo que está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar, hermano? Porque aquí, hermano, cuando yo veía este versículo de Esmirna, y me llamó mucho la atención, algo en lo cual yo me voy a detener también. Dice, no tengas miedo, primeramente, Iglesia de Cristo, Sol de Justicia, Ministerios, Ebenezer, Aguascalientes, no tengas miedo por lo que vas a sufrir, por lo que vas a padecer. No desvíes tu mirada, hermano, de Jesús, porque Él es el único que nos va a ayudar. Él es el único que nos va a ayudar a permanecer de pie, para estar, hermano, sobre la roca. Dios nos va a ayudar para estar de pie sobre la roca que es Cristo. Y ahí te puso el Señor, sobre la roca. Dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Así es que, hermano, estás enterado de que viene un sufrimiento fuerte.
Hablábamos en estos días, hermano, Pablo dice que es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones. Hermano, no es lo mismo. No es lo mismo la tribulación, hermano, que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando hablamos, hermano, de enfermedades, de que me falta esto, o alguna cosa que lo veíamos en estos días también, hermano, no es lo mismo para lo que viene. Cuando hablamos de eso, hermano, que Pablo dice que es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones, veíamos, hermano, una cita en la cual dice que para que pasemos por esas tribulaciones, para que a través de ello, hermano, clamemos a Dios. Y si nosotros clamamos a Dios, hermano, en medio, hablando de las necesidades que tenemos como hombres, hermano, o como iglesia, esas tribulaciones que vivimos, hermano, por falta de algo, ¿verdad? Le pidamos a Dios. ¿O acaso no dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé? Y hermano, hemos estado clamando conforme a las tribulaciones o necesidades que hemos estado teniendo, hermano, y hemos visto el respaldo de Dios. Eso es algo hermoso, hermano, que podemos ver, hermano, que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si cada uno diera testimonio, hermano, de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, hermano, ¿cuánto tiempo nos llevaríamos en eso? Esas son tribulaciones, hablando de necesidades. Pero esas, hermanos, nos llevan para que clamemos a Dios. Y busquemos, hermano, el principio que nos enseña en Mateo 6:36, 6:32, 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, hermano, pasamos tribulaciones, ¿por qué? Porque no obedecemos al Señor de buscarle. Viene la tribulación, entonces clamamos al Señor y el Señor, hermano, como Él es fiel a su palabra, Él nos respalda, Él nos da, hermano, lo que le pidamos. Pero vemos aquí, hermano, que lo que viene es tremendo. Esto ya es una persecución, hermano. Lo que viene contra la iglesia ya viene ya más fuerte. Dice, el diablo... Bueno, voy a leerlo nuevamente. Dice, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo. Recuerda que el diablo es tu enemigo. Es enemigo de Dios. Y es enemigo nuestro. Es enemigo de Jesús y es enemigo del Espíritu Santo. Porque así, hermano, como el Señor nos habla de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, también la Biblia nos habla, hermano, de la bestia, del anticristo y el falso profeta. Que es un imitador. Entonces, mi hermano, dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel. Así es de que, hermano, y yo creo que tú has visto ya por ahí, hermano, de cómo el enemigo ya está metiendo, hermano, a gente que está predicando la palabra de Dios a la cárcel, a prisiones. Y lo vemos, hermano, te decía hace un momento, dice la escritura en 1 Corintios capítulo 10, que lo que le sucedió al pueblo de Israel es enseñanza para nosotros, para que no caigamos en los mismos errores, hermano. ¿Sí? De la idolatría, de la fornicación, de la murmuración, ¿verdad? De ahí les ves, creo que son 5 cosas. Pero cuando vemos, hermano, cuando nos habla el Señor del principio de la iglesia, ¿tú sabes cómo inició la iglesia primitiva, la iglesia que fue comprada con la sangre de Cristo? Tú puedes ver de que, pues dice que cuando Jesús, hermano, fue sepultado, ¿verdad? En la tumba dice que todos, bueno, de hecho desde que Jesús fue entregado, la noche que Jesús fue entregado, dice que lo dejaron solo, huyeron. Ella les había anunciado que iban a huir, que se iba a quedar solo, ¿verdad? Pero después, hermano, dice la escritura que cuando a Jesús lo crucificaron y lo sepultaron, dice que se fueron, hermano, a esconder. Se estaban escondidos. Porque estaban esperando, hermano, y luego ya veíamos el tema del domingo, hermano, de cómo hablamos acerca de la tumba vacía, si lo recuerdas, de cómo el Señor le habla a María Magdalena y va en el mensaje, y ya no me voy a meter más ahí, sino que al final, 40 días y 40 noches, el Señor se les manifestó a sus discípulos, y antes, hermano, de que el Señor ascendiera a los cielos, les dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, hermano, y una vez que son llenos del poder del Espíritu Santo, la iglesia, hermano, tiene esa grande bendición, ¿verdad? Que le dio a los apóstoles del Cordero, pero también ahora, hermano, a nosotros,
ese poder, hermano, y esa llenura del Espíritu Santo la recibimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y te lo digo con toda certeza, Jesús dijo, aquel que recibe al que yo envío, me recibe a mí y recibe al que me envió. Hermano, esas mismas señales que el Señor hizo, que Dios hizo por medio de Jesús, cuando Jesús fue enviado por el Padre para dar testimonio del Padre, y dice la Escritura que, dice, Padre, la gloria que tú me diste yo se las he dado. Habla de, hermano, también de poder, de sanidad que Jesús mismo nos da en Marcos capítulo 16. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre pondrán manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios. Pero hermano, ya no somos nosotros, sino que es el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Entonces, hermano, pero aquí vemos algo, hermano, de que cuando esa iglesia, tú ves en Hechos capítulo 3, ya en el Hechos capítulo 2 son llenos del poder del Espíritu, y ahí se cumple lo que el Señor les había dicho, lo que ya les había anunciado desde antes con el profeta Joel, en Joel capítulo 2, verso 28, que en los posteriores días derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Ya puedes verlo ahí con calma, y ahí mismo en Hechos capítulo 2 es cuando Pedro dice que no estamos borrachos, no están ebrios, sino que se está cumpliendo lo que Dios dijo por medio del profeta Joel, y hoy se está cumpliendo, y hermano, y ahí empieza, hermano, la iglesia a levantarse, hermano, porque ahí se convirtieron 3,000 gentes, y hermano, empieza la iglesia a crecer en número, y en el Hechos capítulo 3, precisamente cuando llegan a la iglesia, que llegan a la puerta de la Hermosa, ahí estaba un paralítico, hermano, y empiezan a hacer grandes cosas. Y por hacer esas señales, y eso, o sea, Dios estaba respaldando la palabra que Dios ponía en sus bocas, y hermano, empieza el Señor a trabajar de una forma hermosa en la iglesia. ¿Y qué sucede? Por estar trabajando, hermano, los siervos del Señor predicando el evangelio, ¿qué sucedió con Pedro y Juan, que fueron los primeros, hermano, que metieron a la cárcel, a la prisión? Los metieron a prisión por predicar la palabra. ¿Y qué está sucediendo ahora, hermano? Hay mucha gente, hermano, hay gente que ya está siendo metida en prisiones. Pero como vemos aquí, hermano, el hecho, mira, te voy a decir una cosa, el hecho que nosotros, hermano, seamos metidos en prisión por causa del evangelio, hermano, es para una prueba, como dice aquí. Jesús en Mateo 24 menciona, hermano, que también dice que muchos serán metidos en prisiones, en cárceles, pero aquí, hermano, ahí ya lo estaba anunciando. ¿Se anunció a quién? A sus discípulos. Ahí el Señor les estaba anunciando a sus discípulos. Él les dijo personalmente a sus discípulos que vendrían tiempos difíciles, y los estaba exhortando para que tuvieran cuidado. Y dice, muchos van a ser metidos en las cárceles, van a ser entregados por sus papás, por sus hermanos, por sus amigos, pero ya les estaba anunciando que iban a ser metidos en cárcel. Y se cumplió, hermano, como el Señor les... Pero antes les dice, no tengan miedo. Y es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. El Señor les anunció a sus discípulos antes de que fueran metidos a la cárcel, que iban a ser metidos a la cárcel por predicar su palabra. Una cosa, hermano, es que seamos metidos a prisión por causa del evangelio. Pero aquí vemos por qué causa. Dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Y a mí, hermano, esa palabra dice, para ver si en verdad confían en mí. Esa palabra a mí, hermano, me hizo de alguna forma ver algo más. Porque, hermano, aunque nosotros, hermano, bueno, ya me metí en esto, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es una cosa, hermano. Porque una cosa es que nos metan por predicar la palabra. Pero aquí es algo que te voy a decir ahorita en un momento. Pero antes quiero decirte otra cosa. Porque muchas veces, hermano, aunque decimos, hermano, que somos cristianos, predicamos la palabra de Dios, pero a veces, hermano, nosotros actuamos de una forma que a la luz de la Escritura podemos ver, hermano, y está hablando de gente del pueblo de Israel, que en cierta manera, ¿cómo decirlo? Pues hay gente, hermano, que abusa o usa el nombre de Cristo, pero hace cosas que no están de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Ahorita vamos a regresar a esta cita, hermano, porque quiero compartirte otras cosas.
Mateo capítulo 5 y verso 25. Tú ves, hermano, que ahí dice, primeramente dice en el 23, capítulo 5 y verso 23, dice, si ves que tu hermano, dice, si traes una ofrenda, déjala en el altar. Si ves que tu hermano trae algo contra ti, ve y reconcíliate, deja la ofrenda en el altar y luego una vez que te hayas reconciliado, ven y te voy a recibir la ofrenda. Y aquí en este verso 25 dice, si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes, hermano, de que te entregue al juez. En otras palabras, hermano, si tienes algún problema con tu hermano, porque primero habla de la ofrenda, y aquí está hablando de algún problema ya, hermano, no está hablando de ofrenda, sino que está hablando de algún conflicto, algún problema que tienes con tu hermano. Y dice, arregla el problema con esa persona antes que te entregue al juez. En otras palabras, hermano, antes de que abra un juicio. Dice la Escritura, ¿qué acaso no hay sabio entre ustedes? ¿No hay un sabio entre ustedes? Cuando habla, hermano, de los problemas, hermano, que a veces, porque el Señor hizo las leyes para el que los transgreden, hermano, para los que ahora sí que no las obedecen, sino hacen lo contrario. Y hermano, hay casos en los que se pueden solucionar en la iglesia, pero hay casos, hermano, de que se sale. Se sale, ¿por qué, hermano? Porque ya entran ahora sí que a juicio, hermano, ante los gentiles, gente inconversa, hermano. Y aquí está hablando ya de un juez. Por eso a la iglesia le dice, y yo te voy a poner un ejemplo, porque hay gente, hermano, y hablando de los falsos profetas o falsas profecías que se mueven, o los falsos sueños, hermano, o visiones tal vez, que menciona en Ezequiel capítulo 13 cuando habla de los falsos profetas, que te habla de sueños y de falsos sueños y de falsas visiones, hermano. Y hay mucha gente, hermano, que dentro de la iglesia se acerca muy morosito, hermano, con el hermano y le dice, ¿sabes qué? El Señor me mostró, vi en visión, tuve un sueño, el Señor me habló y me dijo que tú vas a servirme de aval, que tú me vas a prestar dinero, hermano. Cuando la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, si no me equivoco, que no seamos fiadores de nadie. Aquí dice, hermano, porque a veces sucede que porque hay problemas en la iglesia, por eso, porque nos ponemos a prestar la tarjeta de crédito, porque prestamos dinero, hermano, esperando, y al final de cuentas eso se convierte en un problema. ¿Por qué te digo esto? Dice, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Eso ya no está hablando, hermano, que sale de lo de la iglesia y el problema vaya, ¿sí? Dice, te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. ¿Está hablando de quién? ¿De qué está hablando? De dinero, de un préstamo. O sea, que no vas a salir de ese lugar hasta que pagues el último centavo. Llega, hermano, el momento en que, pues esa persona, hermano, puede actuar en tu contra y te puede afectar. Por eso dice en la Reina Valera, dice, ponte de acuerdo con tu hermano en tanto que vas en el camino. Porque vemos otra cosa, hermano. Entonces es una cosa por la cual podemos ser metidos a la cárcel, ¿verdad? Pero yo creo que tú no eres de esas personas, hermano. Dice, al oír... Bueno, hay una cita que no puse aquí y que nos habla de un rey, pues, que dice que mandó pedir cuentas a sus siervos, ¿verdad? Y ya había un hombre que le debía, hermano, 10,000 talentos. Eran 10,000 talentos de oro, hermano. Y la versión lenguaje sencilla o traducción lenguaje actual, una vez, hermano, transformando, el equivalente de los 10,000 talentos que le debía al rey, según ahí en esa versión dice que eran 60 millones, hermano, de pesos. No era cualquier cosa. Entonces cuando le pide cuentas que le debía los 10,000 talentos y él dice que se postra y empieza a clamar, le empieza a decir, Señor, pero es que no tengo, porque él le había dicho, no, pues ¿saben qué? Si no tiene, vayan y traigan a su esposa, a sus hijos y que vendan todo lo que tiene y con eso queda saldada la cuenta. Yo creo que ni siquiera con eso, hermano, podía pagar la cuenta que debía. Y dice la Escritura, hermano, que él le perdona la deuda. Esto nos habla del perdón. Le perdona la deuda y cuando sale él, hermano, dice que se encuentra uno que le debía 100 denarios. ¿Qué diferencia hay de 10,000 talentos, hermano, a 100 denarios? Un denario es un talento, hermano.
¿Ve la diferencia? Sin embargo, dice la escritura, hermano, que lo encontró, lo agarró del cuello, hermano, y dijo, ¿aún me pagas? Págame lo que me debes. Es que no tengo. Dice que se postró también, le pedía, hermano, plazo. Tal vez le decía, sí, sí te voy a pagar, pero dame un tiempo, dame plazo. Dijo, no, me vas a pagar ahora. Y dice que no le perdonó la deuda. Cuando se dieron cuenta, los demás hermanos fueron y le dijeron al que le había perdonado la deuda, dice, tú no quisiste perdonarle 100 denarios a este, yo te perdoné 10,000 talentos de oro, y tú no quisiste perdonarle eso. Agárrenlo y échenlo a la cárcel. Y le dijo también lo mismo, no vas a salir de ahí hasta que me pagues lo último que me debes. Hermano, esa es una cosa por la cual Dios nos está preparando, hermano, para que tengamos cuidado con eso, porque sí sucede en esos casos, hermano. Una cosa es que seamos metidos a la cárcel, hermano, por causa del evangelio, pero aquí es donde viene la prueba. El tiempo se me ha ido muy rápido, hermano, y ya, bueno, pues es que ya estaba hablando no de más, sino que estaba hablando, hermano, muchas cosas de lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, Mateo capítulo 11 y verso 2. Cuando yo veía esa cita de Apocalipsis, hermano, acerca de la iglesia de Esmirna, y que dice, no tengas miedo por lo que vas a sufrir, porque muchos van a ser metidos en la cárcel para probar, hermano, para probar a ver si, hermano, somos obedientes, para probar nuestra fe, en otras palabras. Y aquí vemos a un hombre, hermano, que me llamó mucho la atención. ¿Y sabes quién fue ese hombre? Que no fue cualquier persona. Juan el Bautista. Un hombre, hermano, un hombre que fue enviado, hermano, por Dios, que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, que traía una encomienda, hermano. Él sabía el propósito por el cual el Señor lo había enviado, hermano. Dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermano, si era un hombre enviado por Dios para preparar el camino del Señor. Un hombre, hermano, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Desde el día en que María, hermano, el Señor le dice a María, ¿sabes qué, Elizabeth? Tu pariente también va a dar a luz un hijo y tiene 6 meses de embarazo. Después de que el Señor ya le hace el llamado a María, ¿verdad? La madre de Jesús. Y después de que le da el mensaje, María va a la casa de Zacarías, hermano. Y cuando Elizabeth oye, hermano, la voz de María, dice que desde ese momento el niño brincó, hermano. Hablando de Juan. Desde un principio, hermano, él fue lleno del Espíritu Santo. Él sabía, hermano, dice Juan 1:23, dice, él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él sabía el propósito por el cual el Señor lo había mandado. A él le fue mostrado, hermano, quién es el Cordero que iba a ser sacrificado. En Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él escuchó la voz de Dios cuando le dijo, después de que fue bautizado Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, hermano, él tenía esa encomienda de bautizar al Cordero, a Jesús, el Cordero, hermano. Él sabía el propósito de Dios en su vida. Él escuchó la voz de Dios cuando Jesús salió de las aguas, hermano, y él vio venir al Espíritu Santo de Dios, hermano, en una forma de paloma, hermano, y se posó sobre él cuando Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Y escuchó la voz que le dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y él fue, hermano, preparado por el Señor para preparar el camino del Señor. Y sin embargo, hermano, vemos que cuando fue metido a la cárcel por causa del evangelio, porque estaba predicando, hermano, cuando Herodes tenía la mujer de su hermano Felipe, le decía, no te es lícito tener esa mujer. Fue metido a la cárcel, hermano. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodias, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla.
cuando estuvo en la cárcel, hermano, dudó del Cristo, del Mesías. Por eso mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú verdaderamente el Cristo? El que había de venir. Entonces, mi hermano, Dios te está avisando ahorita. Si eres metido a prisión por causa del Evangelio, no dudes de quién te llamó. Y si te ha metido, hermano, si te va a meter, porque no todos, hermano, para que no se me asuste la iglesia toda completa, no todos. Pero también menciona muchas cosas fuertes de todos, de algunos, hermano, porque dice que muchos van a ser muertos. Muchos van a ser metidos en cárceles, en prisiones. Muchos van a ser perseguidos, hermano. Y él dudó. Apocalipsis, capítulo 2, a la iglesia de Esmirna el Señor le está diciendo el propósito, le está diciendo lo que viene. Vas a sufrir, no tengas miedo de lo que vas a sufrir, porque vas a ser metido a la cárcel para ser probado, para ver si verdaderamente me obedeces, para ver cómo está tu fe, en otras palabras. Cada quien sabe en qué condición estamos delante del Señor. Vamos a continuar con esto, mi hermano. Vamos a continuar con esto porque hay muchas cosas que quiere seguirnos hablando precisamente acerca de Juan el Bautista. Este hombre dudó. Este hombre, hermano, habiendo visto, hermano, la Trinidad, y digo porque escuchó la voz de Dios, vio al Espíritu Santo, hermano, que descendía sobre Jesús como para el ungimiento, y luego, hermano, a Jesús el Cordero, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dudó. ¿Cómo estamos nosotros? Recuerda, hermano, que Tomás dudó, y no solo él, sino que también Pedro dudó, cuando le dijo, Señor, si eres tú. Hermano, vienen tiempos difíciles. A mí me llamó la atención eso. Primeramente, si ves, el Señor nos exhorta a que volvamos a nuestro primer amor, que volvamos a nuestros principios. Ahora nos está diciendo, no tengas miedo por lo que viene. Viene un sufrimiento para la iglesia. No es lo mismo, hermano, una tribulación de una necesidad a lo que viene. Y es el Señor el que va a estar probando tu fe. La Biblia dice que nuestra fe va a estar siendo probada por fuego, hermano. Entonces yo me voy a quedar con esa cita. Déjame ver la que sigue. Gloria a Dios. Porque aquí, hermano, la cita que sigue, vamos a seguir hablando, hermano, de Herodes, ¿verdad? Pero no quiero seguir avanzando porque no vamos a... Mejor quiero irme al pasito, quiero irme deleitando, hermano, quiero seguirme deleitando y que tú te sigas deleitando con este mensaje. Porque en este mensaje, hermano, de Juan, cuando es metido a la cárcel, nos va a enseñar muchas cosas que están sucediendo y que conforme ya, hermano, ya han empezado a suceder en estos últimos tiempos, hermano, eso cada vez más va a ir, el ataque va a ser más fuerte sobre la iglesia y vamos a ir viendo cómo va a estar atacando el enemigo. Entonces yo te invito, mi hermano, a que le demos gracias al Padre. Padre bendito, en el nombre de Jesús me dirijo a ti en esta hora. Dándote gracias, Señor, por seguir hablando a tu pueblo, Señor, para que esté alerta, para que esté despierto. Si está dormido, que despierte. Que despierte. Que despierten los valientes y estén listos, prestos para la batalla, para la lucha que viene contra tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes, Señor, que fortalezcas día con día nuestra fe, Señor, esa fe que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor, ya que en todo tiempo, Señor, tú la estás probando, pero vienen tiempos en los cuales esa fe va a ser probada por fuego, Señor. Ayúdanos, Señor, para que llegado el día, llegado el momento, Señor, los que se han metido, Señor, en cárcel, porque esta va a ser una cárcel literal. Su fe esté fortalecida, Señor. Tú nos enseñas en ese versículo el propósito por el cual muchos van a ser metidos en prisiones para probarnos, Señor. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te pido
que en tu misericordia, Señor, nos ayudes para que nuestra fe y nuestra confianza estén puestas solo en ti. Que venga lo que venga, pase lo que pase, no desviemos nuestra mirada del autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo suplico, Señor, te lo ruego. Ayúdanos para que esta palabra que tú nos estás dando, Señor, nos afirme cada día más. Quita toda duda, toda incredulidad de que tú nos llamaste, Señor. De que eres tú el que está hablando a tu pueblo. Porque también nos enseñas en tu palabra, Señor, que vendrá el día en que sucederán todas estas cosas. Y entonces sabrán que hubo alguien que les hablaba de mi parte. Y hoy, Señor, tú has hablado a tu iglesia a través de tu siervo, Señor, para que esté alerta para lo que subviene, lo que está por suceder, Señor. Para que no tenga miedo, Señor, del sufrimiento que viene, de la persecución que viene, Señor, contra tu iglesia, y que muchos van a ser metidos en prisiones. El propósito que vemos ahí es para probar, Señor, si aún confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que tu presencia, Señor, siempre se manifieste en sus vidas. Si hay algo que hemos hecho en desobediencia, en rebeldía, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y haga lo que tenga que hacer. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no desconfiar. Quita toda incredulidad, Señor, que pueda haber en nosotros. En el nombre bendito de Jesús, Señor. Yo te doy gracias en este día. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por seguir hablando a tu pueblo para que esté preparado, Señor. Sabemos y creemos, Padre, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y tú nos has estado anunciando, Señor, que cada día está más cerca tu venida por tu amada. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga su vida, hermano. Y recuerde, esté alerta, no seamos como la amada que veíamos en Cantares capítulo 5 y verso 2, que oyó la voz de su amado, pero puso, hermano, obstáculos para poderse levantar de la cama. Hasta que se levantó, pero ya fue demasiado tarde. Que Dios bendiga su vida. Y recuerden, hermano, que mañana está lo de jóvenes, ¿verdad? Según eso, iba a mirar para ver lo del noviembre, ¿verdad? El hípico, ¿ok? Bien, como quiera, ahí vamos a estar mandando información. Los de jóvenes van a estar mandando información con respecto a lo que se va a llevar a cabo mañana. Pero aquí estaremos primeramente Dios el domingo, ya sea que continuamos con este tema o lo que Dios quiera dar, ¿verdad? Como lo hizo en este fin de semana, que nos habló acerca de la tumba vacía, hermano, que es importante que creamos que Jesús murió y resucitó, y gracias a su muerte y resurrección tenemos vida en Cristo Jesús. Que Dios bendiga tu vida y hasta pronto. Ministerios Ebenecer presentó